España crece. Pedro Sánchez en la presentación del Fondo Soberano. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por la intervención y el desarrollo de esta conversación. Por supuesto, también quisiera agradecer al presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid el poder celebrar este importante encuentro en esta sede tan magnífica. Y, por supuesto, pues a las vicepresidentas, a la ministra de Vivienda, Agenda Urbana, al ministro de Economía, querido Carlos, al resto de ministros y ministras que nos acompañáis, representantes del sector de la tecnología y también del sector de la vivienda, que parece que pueden estar separados, pero escuchando, por ejemplo, a esta empresa que tenemos vasca, ¿no?, sobre la tecnología cuántica, también la tecnología cuántica puede ayudar a la construcción rápida de vivienda, ¿no? Son, por tanto, sectores que se pueden absolutamente entrelazar en el presente y en el futuro, y también eso está en el espíritu de este Fondo España Crece. Antes se ha dicho por parte de Rosa, yo creo que vivimos un momento muy complejo en el que, sin duda alguna, las decisiones cuentan más que nunca, ¿no? El mundo se acelera, hay una competencia que evidentemente se está intensificando, Europa se enfrenta a una pregunta fundamental y es si queremos limitarnos a adaptarnos a pues una realidad geoeconómica y geopolítica definida por otras y otros, o lo que queremos en cambio es poder coliderar junto con otras naciones ese cambio geopolítico y geoeconómico. Yo creo que desde España al menos tenemos la respuesta clara, ¿no? Nuestra historia, si algo demuestra, es que nunca hemos avanzado esperando a que la suerte nos favoreciera. Hemos progresado cuando hemos sabido leer el tiempo en el que nos tocaba vivir, actuar, por tanto, con determinación, y cuando hemos entendido, por cierto, que el verdadero valor de nuestro país no está bajo la tierra, sino en la capacidad de su gente para transformar desafíos y convertirlos en oportunidades. Y yo creo que ahora mismo España tiene ante sí grandes oportunidades dentro del contexto europeo y más allá que debemos aprovechar. Los españoles y las españolas pues no tenemos grandes bolsas de petróleo bajo nuestros pies, pero tenemos voluntad, tenemos creatividad y tenemos talento a raudales. Hace 6 años, antes lo ha dicho Rosa, también el ministro de Economía y la ministra de Vivienda, bueno, lo pusimos en común con el resto de países en ese ejercicio de patriotismo continental sin precedentes que supuso para la historia de la Unión Europea los fondos Next Generation. Fondos que luego se materializaron, en el caso de España, en ese nombre un poco raro, que es el de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR, pero que sí que es verdad que detrás de él había mucha inteligencia, había mucha voluntad política y sobre todo había una determinación por lograr esa colaboración público-privada para hacer las transformaciones y transiciones que necesitaba nuestro país. Unos fondos en cuya creación creo que es bueno reconocer que España jugó un papel determinante. Y lo hizo no solamente porque sufrimos de primera mano el impacto de la COVID-19, sino porque también sabíamos que si queríamos salir más fuertes de esa crisis, de esa emergencia sanitaria, teníamos que hacer cosas que no habíamos hecho hasta ahora y sobre todo muy distintas a las que se hizo por parte de Europa y también aquí en España después de la crisis financiera. Por eso digo que fue un ejercicio de patriotismo europeo, porque podíamos poner al alcance del sector privado y también del sector público esos recursos económicos para hacer esas transformaciones. Bueno, 6 años después, creo que podemos decir que Europa y España ganamos esa apuesta, porque fue un gran éxito compartido, un éxito que no obstante, nació con fecha de caducidad, una fecha de caducidad normal, el 31 de agosto de este año, pero que desde el punto de vista del Gobierno de España, por supuesto, vamos a continuar en el debate del marco financiero plurianual a partir del año 2027, luchando porque haya también nuevas mutualizaciones de deuda, eurobonos, en definitiva, financiación común para esos bienes públicos europeos, como pueda ser la ciencia, como pueda ser el clima, como pueda ser la tecnología y también la seguridad y la defensa, donde Europa y España pues nos estamos jugando también buena parte de nuestro presente y de nuestro futuro. En todo caso, tenemos un límite temporal y, por tanto, el 31 de agosto del 2026 es cuando vamos a terminar de recibir estos desembolsos y teníamos que pensar qué hacíamos entonces, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar, sobre todo y particularmente el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, y bueno, pues empezamos a ver que efectivamente esa transformación de España, el poner
al servicio de la prosperidad y la autonomía estratégica de nuestra Unión Europea, esos recursos, pensando más allá del 31 de agosto, era muy importante, era decisivo. Por tanto, los Next Generation eran solo el inicio de un camino irreversible, a nuestro juicio, el punto de partida de una transformación que no iba a detenerse, y por eso hoy estamos aquí. Porque nosotros sí nos hemos tomado en serio el informe Draghi, que nos recuerda que solo 4 de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas, también porque nos hemos tomado muy en cuenta y muy en serio el informe de Enrico Letta, que ha documentado cómo acumulamos 33 billones de ahorro privado, 33 billones de euros de ahorro privado en Europa, y en cambio 300.000 millones de euros acaban cada año en inversiones al otro lado del Atlántico. Y luego nos ponen tarifas. Bueno, en fin, no creo que sea buen negocio este, ni un inteligente negocio para los europeos y las europeas. Y además porque, no solamente Draghi y Letta, sino además porque atendemos las demandas de, por ejemplo, empresas punteras como las que aquí hemos podido escuchar, la de Multiverse Computing, fondos de capital riesgo como Cafún o constructoras y promotoras como la Fundación Salas, que hoy nos acompañan. También es verdad, señoras y señores, que sobre todo lo hacemos porque escuchamos lo que exige y merece la ciudadanía. No solo necesitan y merecen más y mejores empleos, sino esperanza, horizonte, aquí se ha dicho por parte de la representante de la construcción de viviendas, sino porque necesitan un horizonte nuestros jóvenes, una esperanza de optimismo también nuestros jóvenes para emprender su proyecto de vida. Bueno, esta es en definitiva, o son las razones, mejor dicho, por las cuales nosotros lanzamos este fondo de España Crece. No es una frase hecha, sino que es además una constatación de una realidad que antes lo ha explicitado muy bien la ministra de Vivienda. Cerramos el año 2025 con una tasa de crecimiento económico del 2,8. Creo que esto tiene mucho mérito además en el contexto tan complejo que está viviendo Europa y el mundo y en consecuencia España. Las previsiones sitúan en el 2,3 el crecimiento económico en el año 2026, casi el doble que el conjunto de la zona euro y más que cualquier otra gran economía de nuestro continente. Para quienes ignoran sistemáticamente la realidad, bueno, yo creo que el nombre de este fondo, pues creo que les obligará a pronunciar, aunque sea entre dientes, lo que llevan años tratando de negar, y es que España pues crece, y esto es una evidencia, no es una opinión, es un hecho. Pero sobre todo el fondo, y es a lo que me gustaría referirme, es el enunciado de una determinación. Y es que tenemos que continuar creciendo en múltiples ámbitos, no solamente el económico, aunque ese efectivamente es el basamento. Y hacerlo además como lo estamos haciendo durante estos últimos años, con fundamentos sólidos y duraderos, como ha dicho el ministro de Economía, sin dejar a nadie atrás y, por tanto, siempre teniendo la perspectiva de la justicia social como una de las, elementos tractores de la política económica del planeta, del país, y, por supuesto, sin dejar atrás al planeta, sin destruir al planeta y por tanto con criterios de sostenibilidad medioambiental que por desgracia cada vez hay menos en la conversación mayoritaria, no solamente de gobiernos fuera de Europa, sino también dentro de Europa. Y en ese sentido, yo creo que España tiene que dar continuidad a ese cambio estructural de su modelo productivo, a esa profunda transformación que hemos venido realizando durante estos últimos 7 años de la mano también de estos fondos Next Generation. Unos fondos que tienen que ser la palanca que nos va a permitir seguir impulsando eso que hemos llamado competitividad. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ganar competitividad. Donde empezamos a tener dificultades para ponernos de acuerdo es en qué significa ganar competitividad, ¿no? Competitividad para nuestra economía. Y yo creo que ahí pues hay dos elementos, al menos para el Gobierno de España, que son fundamentales, y es la clave verde, la clave tecnológica. Bueno, si me permiten, una tercera sería también la clave social. Bueno, como saben, gracias a una inyección de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que prevemos es movilizar, y aquí tenemos al presidente del ICO, que sin duda alguna, aquí estamos hablando todos, pero el protagonista es el presidente del ICO. El protagonista y, por supuesto, también, querido presidente, el responsable de hacer los deberes que dice el ministro de Economía. Aquí estamos todos esperando a la movilización de esos 60.000 millones de euros
por parte del ICO. Aspiramos a alcanzar, querido presidente, 120.000 millones de euros de inversión total, combinando la pública con la privada. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, es el 7% de nuestro Producto Interior Bruto anual. El 7% nada más y nada menos. Bueno, yo creo que en España el oro negro no brota a raudales, con tan solo clavar una pica en el suelo. Nuestro recurso y mejor aval es la confianza que nos hemos ganado a pulso durante estos años. Y creo que ahí, bueno, pues están las cifras y me van a permitir, aunque sea de manera muy rápida, el poder decirlo, y además delante de la vicepresidenta primera, como antes hacía referencia al ministro Huerta, ¿no? Yo creo que España es hoy un país solvente, como acreditan todas las agencias de calificación. Tenemos menos deuda que Estados Unidos. Bueno, eso tampoco es, digamos, en fin, un éxito, porque evidentemente la economía estadounidense está como está, pero estamos reduciendo y mucho la deuda pública, como saben, después del pico de la pandemia. Tenemos un déficit público inferior a la zona euro y tenemos también una prima de riesgo inferior, por ejemplo, a una gran economía como la francesa. En definitiva, somos una nación estable, con seguridad jurídica, llena de oportunidades y con, yo creo que, una política económica clara en cuanto a cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas para lograr esa competitividad. Bueno, los inversores yo creo que lo saben que estamos haciendo las cosas bien, y por eso se fijan en nosotros. Antes lo comentaba, ¿no?, la representante de este fondo de capital riesgo. Es verdad que mientras esa inversión cae en el resto del mundo, el stock de inversión extranjera directa productiva en nuestro país no ha dejado de crecer durante estos últimos años, esta última década. Ya representa nada más y nada menos que el 41% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, estamos superando la friolera de 650.000 millones de euros. Eso es lo que representa hoy, en términos numéricos, la confianza de los inversores en las capacidades y en las transformaciones que está afrontando nuestra economía. En todo caso, sí me gustaría compartir 3 objetivos de política económica esenciales para el futuro de nuestro país y de la Unión Europea, que van a explicar el funcionamiento y también la orientación del Fondo España Crece, y que además están perfectamente alineados con la agenda de competitividad de la Unión Europea. Y me voy a explicar. El primero de ellos, como he dicho antes, es reforzar la productividad. El diagnóstico del informe de Draghi es bastante concluyente, además de demoledor. Lo que viene a decir es que cerca del 70% de la diferencia entre el PIB per cápita en Europa y en Estados Unidos se debe única y exclusivamente al menor crecimiento de la productividad. Y sobre todo y particularmente ese crecimiento de la productividad es inferior en España como consecuencia, o en Europa mejor dicho, como consecuencia del sector tecnológico y el desarrollo del mismo. Y es ahí donde yo creo que nos hace falta inversiones como las que España Crece va a promover. Porque al final, bueno, pues el futuro de la economía europea pasa por esa doble transición, la verde y la digital, y España evidentemente no vamos a renunciar a ello, ¿no? El segundo de los objetivos es contribuir al desarrollo del mercado de capitales, como nos pedía el informe Letta, y también se ha hecho aquí referencia por parte de los intervinientes, ¿no? Creo que la semana pasada tuvimos una reunión muy interesante, tanto con Draghi como con Letta, en un retiro que tuvimos los presidentes y presidentas de gobierno europeos, y una de las cuestiones que hablaba el ex primer ministro Letta era precisamente la necesidad de desarrollar el mercado de capitales en nuestro continente. Está siempre ese horizonte de la Unión de Ahorro y de Inversiones, que es como lo bautiza el ex primer ministro Letta, pero también el ex primer ministro Letta nos dijo a todos los países europeos, aquellos sobre todo que nuestra financiación está fuertemente bancarizada, que teníamos que desarrollar pues el mercado de capitales también a nivel nacional. Y yo creo que esto es también lo que estamos haciendo gracias a este Fondo España Crece, ¿no? Necesitamos invertir más y necesitamos hacerlo, por supuesto, de la mano del sector público, pero principalmente del sector privado. Este fondo que presentamos hoy va a contribuir precisamente a este objetivo que nos marca el informe Letta
y que también, no solamente desde el punto de vista europeo, sino particularmente español, estamos dispuestos a dar un paso adelante, ¿no? Es el desarrollo, pues, de un ecosistema de capital riesgo, de private equity en España, acompañando en sus inversiones y otorgando seguridad, bueno, pues a todos estos inversores. Y yo creo que esto puede ofrecer nuevas garantías a muchas pequeñas y medianas empresas para poder acceder a los mercados financieros. Bueno, esto todo tiene mucho que ver también con ese laboratorio de competitividad europea que está liderando el ministro Cuerpo en Europa, o tiene mucho que ver también con las leyes ya aprobadas en las Cortes Generales, como es la ley de startups o también la Agenda Verde que está liderando la vicepresidenta tercera, ¿no? Por tanto, quiero deciros con esto, si me permitís que os tutee, que claramente toda nuestra agenda está vinculada y alineada con la agenda de la competitividad europea y sobre todo dando respuestas también desde el punto de vista doméstico a algunas de las cuestiones que nos plantean los informes tanto de Draghi como de Letta, ¿no? Nosotros lo hemos defendido muchas veces en Bruselas. Ahora mismo hay un grito de desregulación. No lo compartimos, creemos que efectivamente lo que tenemos que hacer es simplificar, hacer una regulación más acorde a los intereses de la empresa en nuestro país y en nuestro continente, y sobre todo lo que tenemos que hacer es armonizar. Y armonizar significa, pues, impulsar el mercado interior, el mercado único en nuestro continente, que es probablemente una de las principales tareas que tenemos que impulsar durante este mandato de la Comisión y del Parlamento Europeo. No quiero dejar atrás el último de los objetivos, no por orden de prioridad, sino simplemente por exposición. Para nosotros es fundamental, al igual que los otros dos, que es el de la Europa social. Se habla poco del pilar social. Se habla muy poco, desgraciadamente, al menos no está en la conversación pública europea, sobre la cohesión social y la cohesión territorial, pero eso tiene todo que ver también con la competitividad y tiene también con el desarrollo y la modernización de un sector estratégico para nuestro país, como es, por ejemplo, el sector de la vivienda. En todo caso, lo que sí que quiero decir es que España Crece va a coinvertir en el sector privado con posiciones, como ha dicho antes el ministro de Economía, minoritarias, mediante préstamos, mediante avales, mediante instrumentos de capital, pero no lo vamos a hacer de cualquier forma. Lo vamos a hacer allí donde el futuro de nuestra economía se juega, por ejemplo, en la economía, por ejemplo, en la digitalización, la inteligencia artificial y la computación cuántica, en la economía circular, donde yo sé que hay dudas, pero creo que hay una fuente de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión territorial muy importante en nuestro país, en las infraestructuras, por ejemplo, en el agua, el saneamiento o en la seguridad, como he dicho antes, y por supuesto también en la vivienda, ¿no? Y me vais a permitir que me detenga un momento en la cuestión de la vivienda, porque evidentemente para el Gobierno de España es primordial. Lo diré con toda claridad. Tenemos que construir más viviendas, tenemos que construir más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación, pues evidentemente no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector, que sufre la política de la vivienda, que nos impida conseguir la construcción de más vivienda. Por eso el Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda. Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis, la crisis habitacional. Un elemento importante que, por ejemplo, en algunas de las conversaciones que ya hemos tenido con fondos soberanos que están interesados en participar con nosotros a través del Fondo España Crece en la transformación y en el crecimiento de nuestra economía, es la gobernanza. ¿Cómo se va a gobernar este Fondo España Crece?
Bueno, yo creo que es muy importante trasladaros que va a ser una gobernanza transparente, rigurosa, basada en las mejores prácticas internacionales, que va a contar con la participación de las principales agencias financieras del Estado y que va a rendir también cuentas ante los ciudadanos. Contará, por supuesto, con la participación antes descrita y junto con el sector público vamos a invitar a todos los fondos de inversión, de capital riesgo, fondos soberanos y otros actores privados que se quieran unir. En la experiencia que yo ya he tenido con algunos de estos fondos, desde luego la acogida ha sido muy positiva y las expectativas que tenemos, por tanto, son también muy elevadas. En definitiva, lo que nos piden las empresas y las instituciones con las que nos hemos reunido es eso, es una gobernanza transparente y también altamente cualificada y profesionalizada, y es lo que vamos a hacer. Porque, bueno, pues España, en definitiva, lo que necesita es un fondo que lo que hace es apostar por el futuro de la Unión Europea, como el que estamos haciendo ya en otros muchos ámbitos. A diferencia de algunos, yo creo que sabemos que Europa es una apuesta ganadora para nuestro país y, por tanto, también desde esta parte de Europa tenemos que contribuir a su fortalecimiento y a su mejora. Concluyo, yo creo que España, otra vez de nuevo, con los datos en la mano, se ha convertido por mérito propio en un motor de crecimiento económico y referencia mundial en transformaciones como es la transformación energética, también la transformación digital y los derechos sociales. Tenemos otras muchas fortalezas, por supuesto, lo he dicho antes al principio de mi intervención, el capital humano. Evidentemente hay otras muchas que invitan lógicamente a invertir en nuestro país, como es el caso de la seguridad. Tenemos evidentemente fortalezas menos visibles, pero también igualmente prometedoras, y aquí antes hemos visto buenos ejemplos de ello, y es, por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, quiero poner encima de la mesa un dato. Somos el primer país europeo y séptimo del mundo más competitivo en inteligencia artificial, y esto, bueno, pues no nos tiene que hacer caer en la autocomplacencia, sino ser conscientes de que vamos en la dirección correcta. Bueno, yo creo que hoy damos un paso muy importante para convertir el capital reputacional de nuestro país, que lo tenemos, en capital financiero. A mi juicio, no hay mejor activo que ser español o española en estos momentos. Visto cómo está el mundo, además, con mayor convicción lo digo. Y si le queremos legar a nuestros hijos y a nuestras hijas una España llena de oportunidades, pues desde luego tenemos que pensar en ese medio plazo, trascender los plazos que nos dan también pues algunas decisiones europeas, como ese 31 de agosto de finalizar los fondos Next, y por supuesto continuar con esta senda de inversión público-privada, de colaboración público-privada y de transformaciones que tan buenos resultados están dando. Antes el ministro Cuerpo ha dado una cifra que a mí me parece muy importante, que no ha abierto ninguna de las telediarios ni periódicos en nuestro país, pero que el crecimiento económico potencial de nuestra economía esté en el 2% es una muy buena base para poder hacer todo lo que necesitamos hacer para dar respuesta a las demandas sociales de nuestros ciudadanos y para seguir en esa senda de competitividad que iniciamos hace 7 años. Nada más, enhorabuena. Y, en fin, aquellos fondos y actores privados que estén dispuestos a unir fuerzas con este Fondo España Crece, pues ahí tienen al presidente del ICO para empezar a trabajar conjuntamente.